Y antes de comenzar con esta lectura, vamos a colocar nuestra vida en las manos del Señor. Pidamos al Señor que sea Él que nos toque nuestra inteligencia para que su palabra entre como espada de doble filo a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra vida. Que así sea. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no le agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses o a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí, me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha al Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros con reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, le dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si viera al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que le he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso le he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir el Evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice que Jesús estaba enseñando, estaba predicando y decía: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí ya Jesús hace referencia a lo que va a pasar más adelante. Ya Jesús nos está haciendo referencia sobre la Eucaristía. Ya Jesús nos habla de lo que Él nos va a regalar, el regalo que Él nos va a dejar ese Jueves Santo en la última cena. Jesús hace referencia a la Eucaristía. Pero, ¿qué pasa? Muchos de los que estaban allí, pues no estaban todavía preparados para recibir esa buena noticia que Jesús le estaba dando. Ellos lo agarraron al pie de la letra, porque nos dice que al oír esas palabras, muchos de los discípulos de Jesús, hay que tener presente, los apóstoles eran 12, los discípulos ya eran aquellos hombres y mujeres que ya seguían a Jesús, que seguían ya las enseñanzas de Jesús, y muchos de esos discípulos que estaban con Jesús hasta ese momento, pues ellos decían: este modo de hablar es difícil, este modo de hablar es intolerable, porque ellos lo tomaron, lo pensaron al pie de la letra. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y ellos pensaron o pensarían: ¿cómo le vamos a caer a muela a este hombre? Pues no entendieron, no estaban preparados, o en otras palabras, le faltó humildad, ¿sí? Le faltó humildad. ¿Por qué? Porque después que escucharon a Jesús diciéndole esto, si ellos hubiesen tenido humildad, le hubiesen preguntado a Jesús, se hubiesen acercado, le hubiesen preguntado a solas: Señor, ¿qué nos quiso decir con estas palabras? Y Jesús, pues que tiene un corazón misericordioso, le hubiese explicado a ellos qué quería decir esas palabras, pero a ellos les faltaron humildad. No estaban preparados para recibir esa información, no entendieron en ese momento las palabras del Señor, tampoco se acercaron a Jesús, a que Jesús le enseñara, a que Jesús le explicara qué era lo que quería decir con esas palabras. También nosotros, en esta vida, ¿sí? Cuando vamos andando, caminando, buscando al Señor, necesitamos muchas veces buscar a personas que estén un poco más preparadas que nosotros, que nos expliquen, que nos enseñe algunas cosas que no vamos a entender, y necesitamos que nos la explique para así, de esa manera,
entender. A veces pues no buscamos, nos quedamos con la duda y a veces la duda nos lleva a nosotros a no motivarnos a seguir a Jesús, o la duda nos lleva a nosotros a perder la fe. ¿Por qué? Porque comenzamos a caminar, comenzamos a entrar por esos caminos del Señor, pero nuestro corazón, nuestra mente estaba llena de muchas preguntas, de muchas dudas, y nos cerramos y no buscamos respuesta, o le preguntamos a otros que de repente puede estar igual que nosotros, y comenzamos a divagar. Y comenzamos a divagar, ¿por qué? Porque no buscamos a personas que están en ese momento más formados que nosotros para que nos explique. Y a veces también, pues, como nos falta respuesta a muchas cosas, a muchas preguntas, a veces nos desviamos y es ahí el peligro donde muchos hermanos nuestros, muchos católicos, caen en el mundo de los protestantes, de a la iglesia católica y va a otra iglesia protestante, cualquiera de las tantas iglesias que hay protestante. Pues bien, ellos dejaron a Jesús, le faltó humildad, no le preguntaron a Jesús, le faltó humildad. Y como le dije anteriormente, necesitamos humildad para preguntar, para aprender, porque así de esa manera es como nosotros vamos a ir creciendo en este camino de fe. En este camino de fe vamos a crecer cuando preguntamos, cuando no entendemos aquello que estamos leyendo, le preguntamos a personas que están más formadas y así vamos edificando nuestra fe. También, siguiendo con el Evangelio, Jesús también le pregunta a sus apóstoles, ¿por qué? Porque muchos de sus discípulos se echaron para atrás, ya no querían andar con Jesús, y Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Una pregunta que fue, sí, a los apóstoles muy directa, ¿ustedes también quieren dejarme? Simón Pedro tomó la palabra y respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa fue la respuesta de San Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Pues también nos tenemos nosotros que preguntar, ¿y nosotros a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? El único que tiene palabra de vida eterna en esta vida, en la faz de la tierra, el único que nos presenta un proyecto, el único que nos presenta palabra de vida eterna, el único que nos presenta un camino, el único que nos presenta una esperanza, el único que nos presenta una vida después de esta vida, una vida llena de felicidad, donde nos va a premiar a nosotros nuestro sufrimiento, nuestras buenas obras, que nos va a premiar todo lo bueno que nosotros hicimos en esta vida, es Jesús, es Jesús. Por lo tanto, ¿para dónde vamos a ir nosotros? ¿Para dónde vamos a ir? Si el único que nos presenta y nos da palabra de vida eterna es Jesús. Es bueno que en la vida no nos dejemos engañar por ideologías, ¿sí? Ideologías malsanas que nos aleja de Jesús, por ideologías que daña nuestra fe, que daña nuestra creencia, que nos aleja del Señor y nos lleva también a perder nuestra fe, porque si nos alejamos del Señor y perdemos nuestra fe, estamos perdiendo lo más importante, estamos perdiendo la vida eterna. ¿Y qué le vale al hombre ganar el mundo entero si ha perdido lo más importante? Perdió la vida eterna. Pues bien, no nos dejemos nosotros llevar por ideologías, no nos dejemos llevar por corrientes, porque hay muchas corrientes ahí afuera, muchas ideologías que nos aleja de lo más importante, nos aleja de la enseñanza de Jesús. Por eso es importante tener humildad, preguntar cuando no sabemos, preguntar cuando tenemos duda y verá que nunca nadie nos va a alejar de Dios ni de los caminos del Señor, porque vamos a tener el norte muy claro y sabemos quién es el camino. Y Jesús nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6,
yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Pues ya sabemos el camino para llegar a la vida eterna, se llama Jesús de Nazaret. Pues bien, hermanos, preguntémonos, ustedes y yo, para terminar esta reflexión, ¿hemos tenido nosotros humildad para preguntar cuando tenemos dudas, cuando tenemos cosas que no tenemos muy claras en el camino de la fe? ¿Hemos tenido humildad para preguntar, ¿sí?, a personas que están más formadas en la fe y en la parte teológica que nosotros? Debemos tener fe, tenemos que preguntar para que nadie nos aleje del camino de la verdad y que nadie nos aleje, sí, que nadie nos aleje en este camino que llevamos y que queremos conquistar, que es la vida eterna. Pues bien, para terminar, vamos a rezar la oración de la Virgen María, que poco a poco ustedes también se la van a aprender para que la recen en su casa antes de acostarse, ¿sí? Tener siempre esa devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga, será de nuevo hasta mañana, que nos volveremos a encontrar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.